Este pasaje y muchos otros pasajes de la Escritura dejan bien claro una obra muy especial que el Espíritu Santo realiza en la vida de los creyentes. Yo diría que el creyente que no conoce, que no sabe, que no entiende, que no busca el auxilio del Espíritu Santo, le va a ser muy difícil caminar el Evangelio en realidad. Porque de alguna manera la revelación que uno tiene de la palabra y lo que entiende del Espíritu Santo, cómo opera en nuestra vida, hace que nuestro corazón se ponga dispuesto, disponible a la voluntad del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Puede hacer que a veces nosotros mismos estemos resistiendo la obra del Espíritu en nuestra vida. Y algunas veces resistir la obra del Espíritu podría ser por falta de conocimiento de la palabra, por falta de entendimiento de lo que, por lo que dejaron al Espíritu Santo aquí. Usted recuerda que el Señor cuando ya estaba por irse, les dijo: miren, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Fíjese, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces la obra del Espíritu en la vida del creyente es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque fue el auxilio que Dios dejó para nosotros, para guiarnos en todo momento en nuestra vida y así poder ya sea soportar los problemas, enfrentar a nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, poder entender la voluntad de Dios. Y mire, tan simple es, si puedo usar la palabra simple, pero tan simple como para poder entender la Escritura, necesitamos al Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo el que nos hace entender la palabra, mire, entonces la vamos a entender mal. Y esa es la razón por la que mucha gente, al no permitirle que el Espíritu Santo traiga ese auxilio, ese entendimiento, resulta que mucha gente le pone, le agrega, le quita, le roba a la palabra del Señor sin, hermano, sin tener el temor de lo que el Espíritu Santo da para poder entender las Escrituras. Yo recuerdo una pregunta que se le hizo hace mucho tiempo al apóstol Ríos, y le preguntó, por cierto, era un pastor el que le hizo la pregunta, y le dijo: hermano, ¿y será normal que después de tantos años de predicar el Evangelio de Jesucristo, será normal que cada vez que yo me subo al púlpito todavía me tiemblan un poquito las piernas, todavía me da como temor, todavía me da ese temor de compartir la escritura? Y la respuesta del apóstol fue: preocúpate cuando ya no tengas temor. Aleluya. Preocúpate cuando ya no te tiemblen las piernas. Preocúpate cuando vas a predicar la palabra y ya te sientes tan cómodo que no le permites al Espíritu Santo que te use, que te revele la escritura, que inspire esta bendita palabra que Él mismo inspiró a los santos hombres de Dios para escribirla, pero que usted y yo no estuvimos ahí en esa inspiración. Aquellos hombres la escribieron inspirados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Pero esa inspiración y esa revelación vino a ellos. Ahora, para que usted y yo la entendamos, necesitamos la misma inspiración del Espíritu Santo. La misma, el mismo auxilio del Espíritu. Por eso yo quiero detenerme esta noche a ver algunos detalles de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Y digo algunos detalles porque hablar de la obra del Espíritu Santo sería
sería demasiado amplio como para poderlo abarcar en un tema. No pretendo yo esta noche que con un tema entendamos toda la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Sería imposible. Sería toda una serie mejor, ¿verdad? Toda una serie del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Pero veamos algunos elementos importantes. Número uno, acompáñeme de nuevo al versículo de Juan, por favor, en el capítulo 14, verso 26, y entresaquemos algunos detalles importantes. El consolador, le llaman el consolador, oiga eso. Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene hermano, la operación de consolar nuestras vidas. ¿Cómo haríamos nosotros, hermano, para enfrentar a veces tanto dolor en la vida? Porque la vida a veces se vuelve un tanto dolorosa, hermano. La vida no es color de rosas a veces. La vida no es, no camina uno sobre pétalos toda la vida. No, a veces se enfrenta a situaciones tan difíciles que si no fuera por la consolación del Espíritu, usted y yo estaríamos tirados a saber a dónde. Pero el Espíritu te consuela, el Espíritu te fortalece, el Espíritu te levanta cuando sientes que las fuerzas se acabaron. El bendito Espíritu de Dios levanta nuestra vida del polvo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos, hermano. Mire qué operación más maravillosa. ¿Qué va a hacer el creyente si no tiene ese auxilio del Espíritu? ¿Quién lo va a consolar? Porque hasta donde yo he entendido, el consuelo de palabras humanas te pueden hacer sentir bien por un momento, pero al rato estás frustrado de nuevo. Porque por la crisis, por la enfermedad, por los problemas, las palabras humanas se las lleva el viento, pero las palabras que vienen de Dios son poderosas para levantarlo. Tiene poder, mire, si no, el poder de la palabra es creativa, tiene poder de creación. ¿Cómo no podrá consolarnos y levantarnos? Bueno, pero en el mismo pasaje hay otros elementos ahí importantes. Dice el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Obviamente, se los está diciendo a los discípulos. Aquellos tuvieron la dicha de oír de primera mano, ¿verdad? Tuvieron al Cristo ahí parado frente a ellos y lo oyeron hablar palabras de vida eterna. Yo no sé si usted hubiese querido estar ahí, hubiera sido emocionante estar frente al Señor Jesucristo y oír la palabra de vida que de él salía. Por eso el apóstol Pedro dijo: Señor, cuando les dijo el Señor, si ustedes quieren irse, váyanse. Pedro, que había oído esa palabra de vida, le dijo: Señor, ¿y a quién iremos? ¿A dónde podemos ir? ¿Con quién? ¿A quién vamos a ir a oír si solo tú? Note lo que el Espíritu le había revelado a Pedro en ese momento. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Como diciendo, hermano, tenemos que excluir todo lo demás, porque el único que tiene palabras de vida eterna es nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Ahora, eso se lo tuvo que revelar Dios a Pedro. Se lo tuvo que revelar el Espíritu. Pero dice también que nos recordará. Ahora, usted y yo tenemos la obligación, usted y yo tenemos el derecho, por ser hijos de Dios, de ir a la palabra, y esa palabra por el Espíritu Santo se va a hacer vida en nosotros. Pero oiga esto, hay tiempos en que usted y yo no tenemos ni siquiera oportunidad de llevar la Biblia con nosotros. No tenemos oportunidad
de tenerla a la mano. Pero sin embargo, cuando algo acontece en nuestra vida, lo primero que el Espíritu hace, si puedo hacerlo de esta manera, lo que el Espíritu hace es que te recuerda la palabra que el Señor te dijo a través de las Sagradas Escrituras, a través del Señor. Mire qué función más especial, porque cuando algo sucede en nuestra vida, no vamos a decir, déjeme ver qué dice la Biblia. No, lo que tú leíste y lo que Dios te habló y lo que el Espíritu te resaltó en las Escrituras, Él te va a recordar esa palabra en el momento que tú la necesitas, porque es una función del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es importante que usted y yo tomemos esta palabra y como graneros. ¿Usted sabe qué es un granero, hermano? ¿Sí sabe? No es una persona llena de granos. Aleluya. Es una persona lleno, aleluya. Es una persona llena de semilla. Oiga esto. Usted y yo tenemos la obligación de estarnos llenando de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y en su tiempo, usted va a necesitar esa palabra. ¿Y sabe quién va a sacar la palabra que usted necesita? El Espíritu Santo. Va a sacar esa palabra y se la va a recordar. Por ejemplo, en la Biblia aparece que Jehová es proveedor. ¿Cuántos saben eso? Jehová Jireh. Jehová es proveedor. Y si esa palabra está dentro de ti, cuando tú la necesites, el Espíritu te la va a recordar. Y te va a hacer sentir de que no importa lo que está pasando a tu alrededor, el Espíritu de Dios te va a recordar esa palabra y la palabra se va a hacer vida dentro de ti y vas a entender que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre el Señor proveerá lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos como creyentes, necesitamos entender la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Veamos otro pasaje, acompáñenme por favor. Acompáñenme a otro pasaje, ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. El apóstol Juan se tomó muy buena parte para enseñarnos acerca del Espíritu. Capítulo 15, verso 26. ¿Lo tiene, hermano? Y vuelve a decir casi la misma frase. Pero cuando venga el Consolador, otra vez, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y oiga esta parte, dice, Él dará testimonio. ¿Acerca de quién? Acerca de mí, acerca de Cristo. Ayer que estábamos estudiando las Escrituras con los hermanos que van a dar los discipulados, les mencioné algo que pues el Señor siempre me había, ya lo conocía, pero ayer me lo recordó dentro del tema. Y es que entre las obras maravillosas del Espíritu Santo está el guiarte o señalarte hacia la vida de Jesús. El que revela al Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu siempre te va a señalar y te va a guiar a dar testimonio de Cristo Jesús. Esto es sumamente importante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una manera de que el creyente no se pierda es que el Espíritu Santo le dé testimonio de la verdad que es en Cristo. Por eso muchas personas se pierden en el camino. ¿Por qué se pierden en el camino? Siguiendo doctrinas humanas, siguiendo doctrinas, el apóstol Pablo dice, doctrinas de demonios. Pero ¿por qué se van detrás de una doctrina humana? ¿Por qué se van detrás de una doctrina de demonios?
Porque no le permiten al Espíritu de Dios hacer su obra en ellos. ¿Qué es la obra que el Espíritu Santo hace en uno? Dar testimonio de Cristo, dar testimonio de la verdad. Y si le permites al Espíritu moverse en tu vida y dar testimonio del Hijo, yo te aseguro, hermano, que no te vas a perder en el camino. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la vida y la verdad. Eso dice la palabra. Entonces, ¿cómo se pierde uno del camino si el Espíritu te está señalando? Te está dando testimonio del Cristo. Te está dando, mire, aquí en Estados Unidos tenemos la bendición de que las calles, las carreteras están muy bien señalizadas, ¿sí o no, hermano? Muy bien señalizadas. A menos que haya alguna situación fuera de extra, que algún rótulo de plano se cayó porque lo golpeó un carro o algo, y uno puede perder la dirección, pero no es normal. Al cabo de una semana, el rótulo ahí está ya. Y si uno sigue las indicaciones, no se pierde. Cuando uno está buscando una calle, se lo avisa con 2 millas, a veces hasta 3 millas de anticipación en algunos freeways. Tal salida en 3 millas, 2 millas, milla y media, 1 milla, media milla. Te va diciendo todo. Ya casi le dicen a uno, da la vuelta a la derecha o salte de aquí. Bien señalizado. Si usted le permite al Espíritu guiarlo de esa manera, usted no se puede perder del camino. Porque el Espíritu siempre señala al Hijo. El Espíritu da testimonio de Cristo. Oiga esto. Y Cristo da testimonio del Padre. Si usted quiere conocer al Padre, lo tiene que conocer por el Hijo. Pero para conocer al Hijo, tiene que conocer al Espíritu. No sé si me di a entender. Esa es la fórmula. Esa es la manera. Aún los inconversos, decíamos ayer, los inconversos no pueden conocer a Cristo si no es por el Espíritu. Porque está escrito, el Espíritu los convencerá de pecado y de juicio. Cuando las personas reconocen que somos pecadores, es la obra del Espíritu Santo, porque humanamente no se puede reconocer, hermano. Humanamente uno piensa que es mejor que otro. Aleluya. Humanamente uno dice, no, sí, yo sé que no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Eso es humano. Esa es la humanidad. La humanidad nos hace compararnos, la humanidad nos hace creernos mejores, la humanidad nos hace comparar a otros con mayor pecado y nosotros con menor pecado. Solo el Espíritu te puede revelar que fuimos o somos pecadores. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces, ¿qué hace el Espíritu en el inconverso? Le hace entender su pecado. ¿Y qué más hace? Le señala a quien le puede perdonar. Lo envía con quien lo puede sanar. Y Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Pero la Biblia dice que nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Entonces note por favor, el Espíritu nos lleva al Cristo y el Cristo nos lleva ¿a quién? Al Padre. ¿Dónde se pierde uno? ¿Dónde se puede perder? Se pierde cuando no le permite al Espíritu hacer su función en nosotros. Cuando nosotros nos resistimos o desconocemos, ya siendo creyentes, desconocemos la Escritura y entonces no le permitimos al Espíritu estar haciendo su obra dentro de nosotros. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? ¿Se da cuenta lo importante que es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida? Es un consolador, nos va a recordar la palabra, pero además nos va
a dar testimonio del Hijo. En otras palabras, ya como creyentes nos va a revelar al Hijo. Nosotros tenemos que conocer al Hijo porque mientras más lo conocemos, más nos podemos parecer a Él. La meta no es conocer al Hijo en la cabeza, no, la meta es que al conocerlo, todo nuestro ser se va conformando a la imagen de nuestro Señor. Y esa es la meta. Efesios capítulo 4 dice que por eso constituyó ministerios. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Para llevarlos a la unidad de la fe y para que lleguemos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Nosotros debemos parecernos a Jesucristo, no al hermano o a la hermana. A ellos no. No, es Cristo nuestro ejemplo. Es Cristo nuestra meta. Es Cristo al que debemos imitar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, entonces note por favor. Él nos va a recordar todas las cosas de la palabra. Él nos va a testificar de Cristo. Nos va a guiar hacia Cristo. Veamos otro detalle, por favor. Juan capítulo 16, versículo 13. Aquí hay otro pasaje importante acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Juan capítulo 16, versículo 13. Ahí estamos, hermano. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, note que está diciendo cuando Él venga, pero ya vino. O sea, para nosotros es cuando Él, no es cuando Él venga, Él ya vino. Ya la promesa ya se cumplió. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, hablando del Padre y del Hijo. Y os hará saber, oiga esta parte, hermano, es bien interesante. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No le parece sumamente importante que el Espíritu del Señor nos prepare, nos revele, nos instruya acerca de las cosas que vienen? Eso estamos hablando acerca del futuro. Estamos hablando de lo que vendrá. Está en la palabra, por supuesto, sí, pero volvemos a lo mismo. Está en la palabra, pero sin el Espíritu no la entendemos. Por eso es que hay tanta doctrina errada y tanta doctrina disparada, hermano. ¿Por qué? Porque no le permiten al Espíritu, que sea el Espíritu el que revele, y entonces podamos entender el porvenir, lo que ha de venir. Mire, hermano, cuando uno sabe lo que viene, ¿no le parece que puede prepararse con tiempo? ¿Sí o no, hermano? Si usted y yo sabemos lo que ha de venir, entonces no hay excusa de que no nos preparemos. Si usted y yo sabemos lo que va a acontecer, entonces no hay excusa de que no nos preparemos con tiempo suficiente. Porque nos ha dado tiempo suficiente el Señor. El Señor ha prometido que Él va a venir y va a recoger a su pueblo. Entonces, ¿qué nos manda la Escritura? Que estemos preparados. Bienaventurado el siervo fiel, a que cuando su Señor venga lo halle así, dice. ¿Cómo lo halle así? Haciendo lo que le dijo Dios. En Apocalipsis, hablando de la iglesia, dice, y su esposa, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas, y su esposa se ha preparado. Entonces, la función del Espíritu Santo incluye, fíjese, la función del Espíritu Santo incluye señalarnos lo que viene en camino.
señalarnos el porvenir, señalarnos el futuro. No como mucha gente lo anda buscando, en cartas, aleluya, en café, en bolas de cristal, o sea, eso no, en horóscopos, aleluya. O de muchas otras maneras lo anda buscando la gente. Yo quiero saber, hay mucha gente que le gusta saber lo que viene, pero ¿por qué y para qué? El porvenir que le pueda decir o una hechicera o una bruja, no es el porvenir de lo que estamos hablando que hace el Espíritu Santo. No es de ese tipo. No es que le tiren las cartas y aparezca el príncipe ahí, aleluya. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando algo más serio y más profundo. Porque en eso del porvenir y de la preparación nuestra depende nuestra vida eterna. Depende nuestra preparación para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Déjeme hacerle una pregunta. ¿A usted le gustaría saber el porvenir? Pues no de la otra manera. ¿Le gustaría saber el porvenir, hermano? Hello. Lea la Biblia. Y deje que el Espíritu le hable. Porque yo recuerdo a alguien decir, hermano, ¿y cómo hago para que Dios me hable? ¿Cómo hablo para que Dios me hable? Bastante, mucho. Pues lee la Biblia mucho. Y te va a hablar Dios. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero nunca abre la Biblia. Aleluya. Sonríe. Cristo le ama. Hay gente que quiere que el Espíritu le hable a medianoche. Sí, pero mire, hermano, una de las formas que yo encuentro es: métase en la palabra, métase a buscar a Dios, a orar, y seguro que Dios le va a hablar. Seguro que Dios le va a hablar. Pero viendo la telenovela, no. Gastando el tiempo en otras cosas. Yo no soy de las personas que no creo que no pueda disfrutar uno el tiempo, un paseo, una salida, un momento de diversión. ¿Cómo no? Pero todo tiene su tiempo. El problema es que la gente agarra viaje de diversión y nunca le pone tiempo a la palabra y nunca le pone tiempo a la búsqueda de Dios. Y entonces, ¿cómo le va a hablar Dios en ahí? Pero el Espíritu Santo fue dejado para guiarnos a toda verdad y hablarnos del porvenir, de lo que viene. Si logramos dejar que el Espíritu Santo nos hable, hermano, mire, vamos a estar preparados cuando el Señor venga. Vamos a estar listos. No nos va a sorprender. La Biblia relata que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. ¿Cuántos hemos oído eso? Pero es para los que se pierden. Oiga esto. Para los que se pierden, viene el Señor como ladrón en la noche. Para los que están preparados, no. Para los que están preparados, van a oír la voz de Dios. Van a oír el susurro del Espíritu. Van a oír la trompeta de Dios cuando suene. No les toma preparados. Como, voy a hablar del discipulado otra vez, pero mañana lo va a ver. Pero como Simeón, cuando apareció el Hijo de Dios aquí en la tierra, ya lo estaba esperando. Simeón estaba esperándolo. Había orado a Dios y le revelaron a él que no se iba a morir antes de que viera con sus ojos al Salvador de Israel. Le prometió Dios eso. Y cuando llegó el tiempo del nacimiento del Señor,
lo tomó en sus brazos, lo recibió Simeón. Y por eso es que ora diciéndole: Señor, ahora sí, despide a tu siervo en paz. Es decir, que estaba preparado. Ya no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo. Estaba listo. Estaba preparado. Señor, despide a tu siervo en paz, porque ahora mis ojos han visto al Salvador de Israel. ¿Quién le tiene miedo a la muerte cuando está preparado? Por supuesto, hay una incertidumbre ahí, no de dónde va, sino de lo que está pasando, de lo que todo está pasando en su vida. Pero está claro de que el que vive para Dios, aunque muera, estará vivo para el Señor para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, pero ¿quiénes están así de preparados? ¿Quiénes están así de preparados? Los que le permiten al Espíritu moverse en su interior de tal manera que el Espíritu les da testimonio, dice la Biblia. Romanos dice que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, no hay temor en nuestra vida. Pero cuando no le permitimos al Espíritu, mire hermano, somos una de miedos, somos una de temores, somos una de incertidumbres. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Espíritu moverse en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? La obra del Espíritu es importantísima. Veamos otro detalle. Bien, ya vimos 3 detalles hoy. Acompáñenme a Corintios, capítulo 12, verso 4. Hay una operación más que quiero ver con usted, que es impresionante. La hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a leer el 4. ¿Lo tiene, hermano? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? Pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Voy a ir hasta el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida del creyente es sumamente vital, sumamente importante. Es la operación de traer el Espíritu, traer dones, traer ministerios, traer operaciones. Pero en cuanto a los dones, la Biblia nos habla de 12 dones del Espíritu, de 9 dones del Espíritu, que son repartidas en la vida de los creyentes y que solo Él lo hace. Él las reparte, dice, como Él quiere, para provecho, para provecho. Eso quiere decir que aquellos que el Señor les reparta un don, no es para ellos mismos, es para bendecir a otros. No es para volverse famosos, no es para volverse mejores que otros, no. Es para servir, es para atender a los demás, es para bendecir al pueblo del Señor. Entonces yo estaba viendo aquí que ¿qué haría un creyente que no tiene ningún don? Que no debería de haber, ¿va? O no ha de haber. Pero yo le aseguro que hay creyentes que quizás tienen ya el don que Dios le ha dado y no saben que lo tienen. No saben que lo tienen.
pasaron desapercibidos. Pasó desapercibido la manifestación del Espíritu en ellos, el repartimiento, y no se han dado cuenta de lo que tienen. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Yo lo veo muy serio, no sé si me está entendiendo o se está preocupando, no lo sé. Pero yo veo, hermano, que si no fuera por esa operación que el Espíritu hace en la vida de los creyentes, ¿qué sería de nosotros en el camino del Evangelio? Muchos por desconocimiento o por no permitirle al Espíritu que Dios les revele esa palabra, han hecho totalmente a un lado los dones del Espíritu. Dicen, no, hermano, fíjese que eso me parece que era para el tiempo antiguo. Bueno, ya esa es su manera de interpretarlo, está bien. Pero como que les faltó espíritu ahí. Porque yo veo en la Escritura que la Escritura dice claramente que el Espíritu reparte como Él quiere sus dones, que tiene dones, que tiene ministerios, que hay operaciones y todos los hace uno solo, el Espíritu. Y reparte como Él quiere. ¿Qué haríamos nosotros, la iglesia del Señor, si no tuviéramos ese auxilio, hermano? Aleluya. ¿Se ha preguntado usted dónde estaríamos hoy? ¿Para dónde iríamos? Iríamos detrás de cualquier cosa si no fuera por el auxilio maravilloso del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bien, veamos un último detalle. Un último detalle. Hechos capítulo 1, versículo 8. Un último detalle en cuanto al estudio, pero de la obra del Espíritu Santo quedaría una gran cantidad de cosas que no estamos viendo que hace el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 1, en el verso 8, ahí estamos, hermano. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús fue claro, categórico en decirle a los discípulos, váyanse y quédense en Jerusalén. Yo me voy, yo me tengo que ir. El Señor se tenía que ir a hacer otros detalles en el cielo. Pero les dice, quédense ahí en Jerusalén, porque les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Como dándoles a entender que este evangelio no hubiese salido de Jerusalén si no fuera por la obra preciosa del Espíritu Santo en la vida de ellos. Si el Espíritu Santo no hubiese descendido en el Pentecostés y hubiera llenado a esos primeros 120 que estaban ahí, llenándolos e inundándolos del Espíritu Santo con lenguas de fuego, con lenguas, hermano, con lenguas espirituales, el evangelio no se hubiese expandido de esa manera. De hecho, si usted recuerda, algunos de los discípulos, de los apóstoles del Señor, como todos eran judíos, lo que hubieran preferido es, miren, quedémonos aquí, hagamos una enramada y de aquí no salgamos. ¿Para qué irnos a otro lado? Aquí estamos seguros, bueno, medio seguros. Pero no hubieran salido. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron la persecución, salían huyendo. ¿Cómo no? Si no se quedaban a esperar la muerte, pero donde pasaban, iban predicando el evangelio. A cada ciudad que llegaban, compartían la palabra del Señor, y dice la Biblia, con denuedo, es decir, con una capacidad, hermano, especial de que fuera entendible lo que estaban diciendo.
La iglesia de Jesucristo hoy en día no se puede dar el lujo de predicar el evangelio sin el auxilio del Espíritu Santo. No se puede dar el lujo, porque entonces no vamos a salir a ninguna parte. La gente no se va a convertir por la manera buena que hablamos, se va a convertir por la obra del Espíritu en el corazón de ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Espíritu Santo no solamente nos da la capacidad de poder llevar un mensaje poderoso por medio del Espíritu, sino que a la vez el Espíritu está interactuando cuando usted y yo compartimos alguna palabra para que la gente pueda abrir su corazón, pero es la obra del Espíritu Santo. Los apóstoles no, hermano, después de 2000 años, el diablo ha querido parar el evangelio y no ha sido posible. ¿Por qué no ha sido posible? Porque el Espíritu Santo está en acción. Porque el Espíritu Santo no lo puede detener nadie. Porque el poder del Espíritu no puede ser atrapado, no puede ser encarcelado. Por eso Pablo, aunque estaba en la cárcel, entendía que él estaba preso, pero la palabra nunca está presa. La palabra seguía. Porque tenía al Espíritu Santo. Si usted y yo queremos ser usados por Dios, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de dejarlo atrás. No, hermano, yo voy a ir con mis fuerzas. ¿Qué? ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde? Por eso la gente no se convierte a veces cuando usted y yo le hablamos y no llevamos del Espíritu. Más bien se enojan y algunos hasta se quieren pelear con uno. Mi primo no se convierte, tanto que le he hablado. ¿No será que lo quiere convertir usted a puro tubo? Aleluya. ¿No será que usted lo quiere convertir con sus propias fuerzas y no permite que el Espíritu Santo obre en su vida? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, hagamos un recuento. Y yo espero que usted y yo salgamos esta noche con el deseo y con el anhelo de decirle al Señor, Señor, perdóname si te he hecho a un lado, si no te he buscado como te debo de buscar. Señor, si se me ha ido el tiempo en otras cosas, pero no en tu palabra, no en buscarte, no en buscar al Espíritu Santo. Hermano, pidamos perdón y volvamos nuestro corazón hacia el Señor, porque la misma necesidad tuvieron los discípulos del principio y la misma necesidad tenemos nosotros. Sin guianza del Espíritu no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. En nuestra misma vida personal no llegaríamos a ningún lado si no es por el auxilio y la obra maravillosa del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, amén? Hagamos un recuento. Dijimos que el Espíritu Santo es consolador, que Él nos enseña y nos recordará todo lo que nos ha hablado Él a través de su palabra. Dijimos que el Espíritu Santo nos revela y nos señala al Hijo. Siempre nos va a señalar a que conozcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Nos guía y nos habla acerca de lo que ha de venir, del futuro, de lo porvenir, para que estemos preparados. Nos provee de dones espirituales, de ministerios, de operaciones que solo Él puede dar a nuestra vida. Y por último dijimos que además nos capacita para poder llevar el evangelio a otros lugares. Si queremos avanzar en nuestra vida, necesitamos el auxilio y la ayuda maravillosa del Espíritu Santo. Póngase de pie un momento conmigo.